Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video. Antes de comenzar, les voy a recomendar esta serie de ejercicios para que puedan repasar los temas que vimos en el video anterior, lo que era suma de polinomios, resta de polinomios y multiplicación de polinomios. El primer ejercicio es el siguiente. Van a darle valores a la variable x y van a encontrar el número real que va a representar esa expresión algebraica para ese valor de x. Entonces van a tomar, por ejemplo, x igual a menos 3, van a evaluar esta expresión para x igual a menos 3, también para x igual a 0.5 y para x igual a 0. Lo van a hacer con esta expresión y con esta expresión. De hecho, todas son polinomios. El segundo ejercicio que les voy a recomendar es sumar este polinomio con este polinomio. Noten que la operación principal es una suma. Tomar este polinomio y restarle este otro polinomio, y finalmente tomar este polinomio y multiplicarlo por este polinomio. Noten que la variable de este polinomio es la z. Y finalmente el ejercicio 3 que les voy a recomendar va a corresponder a lo siguiente. Van a tomar este polinomio, que es un polinomio en dos variables, en variable a y en variable b, y lo van a sumar con este polinomio que también es de dos variables, variable a y de variable b. Van a tomar ahora este polinomio que también es en dos variables y lo van a multiplicar por este polinomio que también es en dos variables, y finalmente van a tomar este otro polinomio en dos variables y lo van a dividir por este polinomio en dos variables. Esos son los ejercicios que les recomiendo para terminar de completar el tema del video anterior. Vamos a iniciar ahora con el tema de los productos notables, que es un tema de bastante importancia para el tema que vamos a ver posteriormente de factorización. Hay ciertos productos de binomios que se presentan con tanta frecuencia que va a ser útil y necesario que ustedes aprendan a reconocerlos. Tenemos el primer producto. Tenemos un polinomio lineal de la forma ax más b multiplicando a un polinomio lineal de la forma cx más d. Al efectuar el producto entre este polinomio lineal y este otro polinomio lineal, vamos a obtener este polinomio cuadrático, que es a por c por x al cuadrado más a por d más b por c, todo esto multiplicado por x más b por d. En este caso vamos a suponer que x es la variable real y que las constantes a, b, c y d son números reales que ya van a estar dados cuando vayamos a efectuar el producto. Tenemos el siguiente producto notable, que consiste en multiplicar por sí mismo el binomio x más y, o en otras palabras, elevar x más y al cuadrado. Y no nos podemos olvidar de este producto. ¿Cómo se lee? El primer término elevado al cuadrado más dos veces el producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. De igual forma, ahorita vamos a ver la deducción de algunos de estos productos notables simplemente efectuando la multiplicación. Tenemos x menos y elevado al cuadrado. El binomio x menos y elevado al cuadrado, o lo que es lo mismo, x menos y multiplicado por x menos y. ¿Cuál va a ser la fórmula? X al cuadrado menos, el segundo signo siempre va a ser negativo, dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término, que sería y elevado al cuadrado. El tercer producto notable sería tomar x más y elevar toda esta suma al cubo. Nuevamente no nos podemos olvidar de esta expresión. ¿Cómo se va a leer? El primero a la 3, x a la 3, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Noten que a medida que vamos yendo de izquierda a derecha, la potencia de la x va disminuyendo. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 2, aquí tenemos 1. Y la de y va aumentando. Aquí tendríamos y a la 0, y a la 1, y a la 2 y y a la 3. No olvidar este 3 en el segundo término y este 3 en el tercer término.
También tenemos un producto notable asociado para la diferencia de x y y elevado al cubo. ¿Cómo se lee? El primer término a la 3, el segundo signo sería menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo. Noten que aquí los signos se van alternando. Aquí tenemos más, menos, a diferencia de la suma elevada al cubo, que todos son positivos. Tenemos el siguiente producto notable llamado diferencia de cuadrados. Como podemos ver, es un polinomio en dos variables porque aparece una variable real x y aparece una variable real y. Y este y al cuadrado se lo estamos restando a x elevado al cuadrado. Al lado derecho vemos que vamos a obtener exactamente esta resta si multiplicamos este término con este término. Simplemente escribiríamos x menos y por x más y, pero siempre y cuando tengamos esta estructura: el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Para una diferencia de cubos vamos a tener un producto similar. X a la 3 menos y a la 3 va a ser igual a x menos y, raíz cúbica de x a la 3, que sería x, menos la raíz cúbica de y a la 3, que sería y, que multiplica el primer término elevado al cuadrado más el producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces noten que cuando es una diferencia de cubos, este primer término es la resta entre x y los términos que se encuentran aquí en este otro factor, todos son positivos. Y el término de la mitad simplemente es el producto de x por y. Y el último producto notable que vamos a utilizar es la suma de cubos. Es decir, tenemos por aquí x a la 3 sumado con y a la 3. ¿Cómo lo vamos a poder escribir en términos de producto de polinomios? Simplemente de esta forma. X más y sería el primer factor que multiplica el primer término elevado al cuadrado menos el producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces aquí, para ir resumiendo, cuando tenemos una suma de cubos, el signo del primer factor, el signo principal, es más, y los signos del segundo factor se van alternando, más, menos, más. Y si es una diferencia, vamos a tener el signo principal del primer factor va a ser negativo, pero los signos del segundo factor no se van a alternar, todos van a ser positivos. Ustedes se preguntarán, ¿será que hay una suma de cuadrados? ¿Habrá algún producto notable asociado a la suma de cuadrados? De hecho sí lo hay, pero solamente para los números complejos. Lo vamos a ver cuando introduzcamos ese tipo de números. A continuación vamos a hacer la comprobación de algunos de estos productos, es decir, vamos a multiplicar como se debe y vamos a verificar que sí se tienen estas igualdades. Los demás casos yo se los dejo a ustedes como ejercicio para que puedan practicar un poco más. Vamos a verificar este producto y lo vamos a hacer utilizando el formato de multiplicación vertical. Aquí en la primera línea coloco el primer polinomio, que sería ax más b, y en la segunda línea coloco el polinomio cx más d y vamos a efectuar la multiplicación. Y esto lo vamos a hacer exactamente de la misma forma en que se los expliqué en el video anterior. ¿Qué vamos a obtener cuando multipliquemos d por este polinomio? D por b nos daría b por d positivo, y luego ax por d nos daría a de x. Ahora efectuamos la multiplicación del término cx por este polinomio. ¿Qué obtendríamos? Cx por b nos daría bc por x, organizando un poco los términos, nos daría más por más positivo, y luego cx por ax nos daría a por c por x al cuadrado. ¿Por qué? Porque x por x nos da x al cuadrado. Y efectuamos finalmente la suma, nos daría aquí el término independiente b por d. Aquí tenemos ad por x más bc por x. Podemos utilizar la propiedad distributiva
a derecha para escribir esta suma como AD más BC que multiplica X, y finalmente le sumamos este término que sería AC por X al cuadrado, y ustedes pueden verificar que este polinomio de grado 2 en variable real X es exactamente este mismo polinomio. Bien, vamos a verificar ahora que X más Y al cuadrado es igual a X al cuadrado más 2 por X por Y más Y al cuadrado. Nuevamente vamos a utilizar el formato vertical. Aquí escribimos el término de X más Y y lo vamos a multiplicar por el mismo, que nos daría la primera línea. Y por Y al cuadrado, más por más da más, y a este lado nos daría Y por X, que es lo mismo que decir X por Y, más por más nos da positivo. Y ahora, debajo vamos a multiplicar ahora por este término por este polinomio en dos variables. X por Y nos da X por Y positivo, X por X, X al cuadrado, y finalmente efectuamos la suma. Y al cuadrado, X por Y más X por Y, noten que son exactamente los mismos términos, por lo tanto nos daría 2 por X por Y, y finalmente le sumamos X al cuadrado. Nuevamente ustedes pueden comprobar, o de hecho observen que este polinomio aquí en dos variables es exactamente igual a este polinomio en dos variables. De esta manera comprobamos este producto notable. Pasemos ahora a verificar el producto asociado al binomio al cubo. Entonces vamos a comprobar esta formulita de aquí. Entonces simplemente vamos a escribir el binomio X más Y a la 3 como el producto de X más Y al cuadrado por X más Y. Y nosotros ya sabemos que X más Y al cuadrado es precisamente lo siguiente: X al cuadrado más 2X por Y más Y al cuadrado. Entonces vamos a tomar este polinomio en dos variables y lo vamos a multiplicar simplemente por X más Y. Y eso nos tiene que dar como resultado este polinomio que tenemos aquí. Entonces vamos a proceder con el formato vertical. Y por Y al cuadrado nos da Y a la 3, positivo. Y por 2 por X por Y nos daría Y por Y al cuadrado. Nos quedaría por lo tanto positivo 2X por Y al cuadrado. Más por más da más. X al cuadrado por Y nos daría X al cuadrado por Y. Terminamos de multiplicar este término con este polinomio. Ahora continuamos con el término de X. Nos daría X por Y al cuadrado, X por Y al cuadrado positivo. Ahora más por más nos daría más 2 por X por Y. Aquí utilizamos propiedades de las potencias. 2 por X por Y multiplicado por X nos daría 2X al cuadrado por Y. Y X al cuadrado por X, sumamos potencias y nos da X a la 3. Finalmente sumamos, que nos daría aquí Y a la 3. Aquí sumamos 2X por Y al cuadrado con X por Y al cuadrado. Son exactamente los mismos términos, o sea que nos va a dar 3 por XY elevado al cuadrado. Aquí en este lugar tenemos X al cuadrado por Y y aquí tenemos 2X al cuadrado por Y. Simplemente sumamos coeficientes, nos daría 3 por X al cuadrado por Y y finalmente le añadimos el X a la 3. Y pueden comprobar que este polinomio en dos variables es exactamente igual a este polinomio en dos variables. Con esto comprobamos este producto notable de el binomio al cubo. Verifiquemos ahora la diferencia de cuadrados. Vamos a verificar que al multiplicar X menos Y por X más Y vamos a obtener como resultado este polinomio X al cuadrado menos Y elevado al cuadrado. Entonces comenzamos, aquí colocamos X menos Y y aquí colocamos X más Y y empezamos a multiplicar término a término. Aquí es importante tener en cuenta este signo menos. Y por Y, Y al cuadrado, más por menos, menos. Y por X, es lo mismo que decir X por Y, más por más, nos da más. Seguimos con el otro término. Más por menos, menos, X por Y, X por Y, X por X, X al cuadrado. Y ahí terminamos. Y ahora lo que hacemos es sumar. Aquí vamos a sumar menos Y al cuadrado, baja como menos Y al cuadrado. Noten que X por Y
se cancela con menos x por y porque son iguales pero de signo contrario. Y finalmente sumamos el término x al cuadrado. ¿Y qué fue lo que nos quedó aquí precisamente? X al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Entonces de esta manera comprobamos que al multiplicar x menos y por x más y nos da como resultado x al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Vamos a hacer la verificación de un último producto notable que es la suma de cubos. Vamos a verificar que al multiplicar x más y por x al cuadrado menos x por y más y al cuadrado, vamos a obtener como resultado x al cubo más y al cubo. Entonces lo vamos a hacer nuevamente en formato vertical. Aquí en la primera línea vamos a colocar este término, este polinomio en dos variables, y en la segunda línea vamos a colocar el término x más y. Y comenzamos a multiplicar término a término. Y por y al cuadrado nos da y a la 3 positivo, más por menos menos, x por y nos daría x por y al cuadrado, más por más da más, x al cuadrado por y nos da x al cuadrado por y. Terminamos de multiplicar esta cantidad por y, ahora continuamos con esta cantidad por x. Más por más da más, x por y al cuadrado nos da x por y al cuadrado, x por x nos daría x al cuadrado por y negativo, menos por más da menos, y x por x al cuadrado nos daría x a la 3. Ya terminamos, ahora resta sino sumar. Entonces bajamos el y a la 3. Noten que este x por y al cuadrado se cancela con este x por y al cuadrado por tener signos opuestos. Se cancelan. Noten también que este x al cuadrado por y se cancela con este x al cuadrado por y por tener signos opuestos. Y solamente sobrevive el término x a la 3. ¿Qué fue lo que nos quedó aquí? X a la 3 más y elevado a la 3, que es precisamente lo que queríamos probar. Entonces de esta manera verificamos esta identidad o este producto notable para la suma de cubos. Entonces, como le dije en un principio, los demás productos notables ustedes los pueden verificar a modo de ejercicio para que se puedan ejercitar un poco en este tema. Para finalizar este video, veamos algunos ejemplos donde podamos aplicar estos productos notables. Aquí tenemos el producto de este término lineal por este otro término lineal. Entonces vamos a efectuar la multiplicación en formato horizontal, de forma rápida. 4x por x, 4x al cuadrado, 4x por 3 positivo nos daría 12x, menos por más da menos, 5 por x, 5x, y menos por más nos da menos, 5 por 3, 15. Luego simplificamos, nos va a quedar 4x al cuadrado, 12x menos 5x sería 7x, y nos queda menos 15. Entonces nos da este polinomio de grado 2. Otro ejemplo. Tenemos esta diferencia x menos 1 por x más 1. Este es exactamente el producto notable de diferencia de cuadrados. Simplemente tomamos este primer término x y lo elevamos al cuadrado, y tomamos el segundo término y lo elevamos al cuadrado y le antecedemos un signo menos. O sea que al multiplicar este factor lineal con este factor lineal, sabemos directamente que nos da x al cuadrado menos 1. Tenemos el producto de esta expresión algebraica, ojo, no es un polinomio, con el producto de esta otra expresión algebraica. Sin embargo, podemos utilizar nuevamente el producto notable de diferencia de cuadrados porque tiene la estructura que necesitamos. 2 más raíz de 3x que multiplica 2 menos raíz de 3x. Este término y este coinciden y este coinciden. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente tomamos el primer término y lo elevamos al cuadrado y le restamos el segundo término elevado al cuadrado, que sería raíz de 3 por x al cuadrado. 2 a la 2 nos da 4. Aquí por las propiedades de los radicales sí podemos cancelar este 2 con esta raíz. Checar un poco aquellas propiedades por si de pronto las han olvidado. Entonces cancelando ese radical con el 2 nos va a dar como resultado 3x.
O sea que usted no tiene necesidad de multiplicar término a término estas dos expresiones algebraicas. Simplemente utilizando ese producto notable, ese producto le va a dar directamente 4 menos 3x. Tenemos ahora este binomio elevado al cuadrado. Simplemente aplicamos ese producto notable. El primero al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que nos da 1, más, porque aquí es positivo, 2 veces el producto del primer término por el segundo término. 2 por 1, 2, por 5, 10, nos daría 10b, más el segundo término elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, b al cuadrado, propiedades de las potencias, y nos da como tal este polinomio en variable b. Tenemos este otro producto entre dos expresiones algebraicas que no son polinomios porque tienen raíces, pero tienen la estructura de un producto notable. Aquí tenemos x a la 2 tercios menos x a la 1 tercio, y por este lugar tenemos lo mismo pero sumando. ¿Qué es lo que hacemos simplemente? Si es una diferencia de cuadrados, tomamos el primer término y lo elevamos al cuadrado, x a la 2 tercios elevado al cuadrado, y le restamos el segundo término elevado al cuadrado. Y aquí podemos utilizar las propiedades de los exponentes racionales. Aquí tenemos x a la 2 tercios elevado al cuadrado. Multiplicamos este 2 por esta fracción, nos daría 2 por 2, 4, y obtenemos x a la 4 tercios. Y le restamos ahora x a la 1 tercio elevado al cuadrado, que nos da como resultado x a la 2 tercios. Y este sería el resultado de multiplicar esta expresión con esta expresión. Bastante simple. Otro ejemplo. Aquí tenemos raíz de x cuadrada más raíz cuadrada de y, que multiplica a toda esta expresión. X menos raíz de x por raíz de y más y. Si uno se va a buscar ahí en la tablita de productos notables, vamos a poder encontrar que este producto de este término con este término tiene la estructura de una suma de cubos. Entonces simplemente nos concentramos en este término y en este término. Elevamos este término al cubo y elevamos este segundo término al cubo y lo sumamos. ¿Qué nos da raíz cuadrada de x al cubo? Propiedades de las raíces y de los exponentes fraccionarios. Nos daría x elevado a la 3 medios. Y aquí raíz de y elevado a la 3 también nos daría y elevado a la 3 medios. Uno se da cuenta que sí tiene esa estructura de suma de cubos porque noten, aquí debe aparecer el primer término, que sería raíz de x elevado al cuadrado. Podemos cancelar ese 2 con esa raíz y nos da x. Luego, como aquí es positivo, aquí colocamos un menos y efectuamos el producto del primer término con el segundo término. Aparece el producto de raíz de x por raíz de y. Y el tercer término debería ser este término elevado al cuadrado y positivo. Claramente la raíz de y elevado al cuadrado, ese radical elevado al cuadrado, nos da como resultado y. Por lo tanto, si es una suma de cubos, como lo acabamos de verificar. Y finalmente tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos este trinomio x más y más z elevado al cuadrado. Vamos a poder aplicar nuevamente la fórmula del binomio al cuadrado, ¿cierto? Recordemos que nos dice a más b al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es asociar x con y para crear un solo término. Entonces aplicamos la formulita seguidamente. Este primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término con el segundo término, es decir, 2 que multiplica a x más y por z, más el segundo término que sería z elevado al cuadrado. Ya ustedes como ejercicio pueden desarrollar este x más y al cuadrado y efectuar este producto, simplificar un poco, y ese va a ser el resultado de elevar este trinomio al cuadrado. Entonces es una aplicación recursiva de este producto notable. Y bien, ustedes hubiesen podido asociar, no sé, y con z y haber hecho lo mismo, pero esta vez tomando como primer término x y tomando como segundo término y más z, y les tiene que dar exactamente lo mismo.
Bien, con esto dejamos hasta aquí este video. En el próximo video vamos a comenzar con el tema de factorización. Vamos a ver los principales casos. Y al final del video vamos a ver una lista de ejercicios para que ustedes puedan practicar todos estos conceptos. Entonces los espero en el próximo video.